En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38, titulado Los Testigos 3, celebrado el 20 de octubre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Entonces, en el capítulo 2, en esta ocasión, vamos a ver los siguientes versículos que hemos estado viendo. Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 25, y los voy a leer para que después los desglosemos con cuidado. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hemos estado hablando de los testigos que había Dios preparado para el nacimiento de este niño. El evento más grande de la historia se estaba celebrando en esos momentos ahí en Belén de Judea. Había nacido un bebé en un establo, en un comedero de animales, un lugar realmente no digno para que un niño naciera allí. Pero las circunstancias fueron tales que José y María no tuvieron otra alternativa, sino que albergarse en ese lugar y que María diera a luz a su bebé en ese lugar. Y sin embargo, siendo el evento más espectacular, más importante de toda la historia de la humanidad, estaba siendo imperceptible, estaba siendo pues no notorio al mundo. Era un lugar oscuro, era un lugar apartado, un lugar desconocido. Pues la verdad, en estos momentos, en estos días, tú no tendrías ni siquiera la noción de que Belén existe, si no fuera por el evento que pasó allí. Ni si de otra manera, pues no nació en Nueva York, no nació en París, no, nació en un lugar bastante oscuro, bastante apartado. Y como decíamos la semana pasada, pues Dios no se dignó decirle a los grandes dignatarios de la tierra que estaban haciendo Dios, que se estaban cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento en este bebé. No se lo dijo a César Augusto en Roma, no se lo dijo a los gobernantes y sumos sacerdotes de Jerusalén, ¿verdad? Pero sí quería que hubiera testigos fieles, testigos confiables,
que pudieran hablar con certeza de este evento. Y decíamos que en este capítulo 2 habíamos encontrado ya algunos testigos. En el versículo hace 2 semanas hablamos de los testigos de un grupo de pastores que pastoreaba sus ovejas en las vigilias de la noche, allí en las afueras de Jerusalén. Capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran miedo. Dios quería testigos fieles, no testigos pomposos, eran muy humildes. Regularmente los pastores de ovejas era lo más bajo del escalón económico allá en Judea. Probablemente no sabían ni leer, pero tenían un corazón dispuesto y Dios los usó para que fueran testigos. Y tú te acuerdas cómo ellos estaban muy gozosos de recibir esta noticia del ángel y después oír los grandes cánticos del cielo, que yo creo que nada más ellos los oyeron. No creas tú que fue por todo Belén que se oyeron. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de quien Dios se ha agradado, la traducción exacta, ¿no? Y entonces pues vayamos pues a Belén, vayamos a encontrar a este niño y veamos lo que tan grande evento ha acontecido. Vemos estos testigos maravillosos, ¿verdad? La semana pasada hablamos de otros testigos que también estuvieron presentes en ese gran evento. Y bueno, fueron los mismos José y María. José, el padre adoptivo de Jesús, no su padre natural, porque Jesús nació de una virgen. Y María, quien tuvo al bebé. Ellos podían atestiguar con gran certeza de que este evento había acontecido y la forma como había acontecido. Y decíamos que tanto unos testigos como los otros eran testigos confiables. José era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, buscando siempre las cosas importantes de Dios. Entonces era un buen testigo, no era uno cualquiera. Su comportamiento, su vida hablaba de un buen testimonio. Y en esta ocasión podemos titular este estudio Testigos 3, porque es otro grupo de personas que pueden atestiguar de este gran evento que aconteció allá en Belén hace aproximadamente 2000 años. Y nos habla de dos personajes que también podemos decir, y vamos a verlos con cuidado, eran personas confiables, eran personas justas, eran personas que podíamos nosotros tomar su testimonio como certero, porque su vida hablaba de ser personas honorables, ¿sí? Y estas personas son Simeón y Ana, que se nos habla de ellos en este pasaje. Es más, quiero decirte que tanto este señor Simeón como la profetisa, la llaman ahí, y vamos a ver ahorita qué quiere decir eso, Ana, no se vuelven a nombrar en toda la Biblia, nada más en este pasaje, ¿no? Pero como los pastores tampoco, los pastores también ya no se vuelve a hablar de ellos en toda la Biblia. Pero Dios los usa como testigos oculares de este evento. Bueno, lo primero que quiero decir es de que Dios es fiel. Dios, inclusive tantos versículos hay de que hablan de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel, Dios cumple, Dios no está jugando, Dios te da una promesa y Dios te la cumple. Y hay muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios. Y esto es muy importante para nosotros porque esa fidelidad la podemos usar para con nosotros cuando nosotros estamos agarrados de ese Dios de fidelidad. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios en ese versículo, dice: conoce pues
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Dios es la roca, Dios no se mueve, Dios no puede ser infiel. Salmos 91:4. Salmos 91:4 dice el Salmo 91, versículo 4: Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Siempre podemos nosotros confiar en Dios. Y no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo podemos ver la fidelidad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos 3:3 dice aquí, Romanos 3:3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios siempre es fiel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel el que es el que os llama, el cual también lo hará. Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, versículo 23. Dice Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, una cosa que podemos nosotros tener certeros acerca de Dios es que Él es fiel, es que Él siempre va a ser fiel a ti. Y la segunda cosa que también podemos ver con mucha fuerza es de que precisamente por esa fidelidad Dios cumple sus promesas. No hay promesa que Él te dé que Él no la cumpla. Por ejemplo, en Génesis 17, nos vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis 17, dice Génesis 17 en el versículo 15, dijo Dios también a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre Sara, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Bueno, ¿tú te acuerdas que Sara tenía 90 años y no había podido tener hijo? Y Dios dice que ella va a tener un hijo, ¿sí? Y bueno, que Él cumple su promesa, a pesar de que físicamente esto ya era imposible. Dios de todas maneras lo hace y le da un hijo, de donde vino pues toda la descendencia judía. Lo podemos leer en el capítulo 18, ahí mismo en Génesis, en el versículo 10. Génesis 18:10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de ella. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y bueno, lo tuvo, ¿no? A pesar de los obstáculos físicos que había, para Dios no hay imposibles, Él puede hacer lo que quiera. Entonces, otra cosa que aprendemos muy importante acerca de Dios es de que Dios da promesas. Y esas promesas siempre se cumplen.
Josué 21, 45, otro gran versículo al pueblo de Israel. Josué 21, 45, aquí lo tengo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y yo creo que podemos hablar de nuestra vida, cuántas promesas hemos encontrado nosotros en la Biblia, te lo digo por mí mismo, al leer la palabra de Dios, cuántas cosas yo, esta tarde que estaba yo leyendo la Biblia a los niños, había un versículo que me gustó muchísimo en el libro de Primera de Samuel, porque estamos leyendo a mediodía con los niños un capítulo diario. Y bueno, poco a poco esperemos leer toda la Biblia. Estamos en el libro de Primera de Samuel y estábamos en Primera de Samuel, capítulo 12. Y hay un versículo aquí que me encantó. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Me gustó mucho y se lo decía a los niños, fíjate cómo tú puedes esperar a que Dios cumpla las promesas que Él tiene para ti. Y tiene muchas promesas y Él quiere que todas esas promesas sean tuyas. Es 1 Samuel, capítulo 12, versículo 16. No había visto este versículo antes, y lo leí esta tarde ahí con los niños y realmente me gustó muchísimo. Dios cumple sus promesas. Cuántas cosas, y podríamos hablar de tantos versículos que están aquí, de cómo Dios ha cumplido sus promesas. Por ejemplo, también Segunda de Samuel 7, 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es una promesa que Dios le está dando a David, al rey David. Y no era para David, era para los descendientes de David. Específicamente, ¿para qué descendiente? Para Jesús, que venía de los lomos de David, y su trono sería para siempre, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que la promesa más grande que Dios tenía en todo el Antiguo Testamento se cumplió cuando Cristo vino a la tierra. Cuando nació este bebé, eran grandes cosas que iban a pasar al estar Cristo mismo en la tierra. Dios mismo en la tierra venía para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Una promesa, fíjate, una promesa que venía desde Génesis, allá en las primeras páginas de la Biblia, Génesis 3:15. Dice Génesis 3:15, se lo está diciendo a Eva, que había pecado por haber comido del fruto prohibido. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba hablando de la promesa de que vendría un Salvador que salvaría a la humanidad del problema que había causado Adán y Eva, ¿no? Gálatas 4:4. Acá Gálatas 4:4 dice, Gálatas capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Venía Jesús a redimir a la humanidad de sus pecados. Inclusive nos daba ya profecías cumplidas, como la de Miqueas, capítulo 5, Miqueas capítulo 5, versículo 2, en donde nos dice en dónde va a nacer ese Mesías. Capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esa promesa de dónde iba a nacer este Dios en la tierra se cumplía en ese tiempo, ahí con el nacimiento de Jesús, ¿sí? Y cuántas promesas podríamos sacar. Y estaba yo leyendo un libro y tenía como
como 100 promesas. Aquí nos podemos pasar la noche nomás viendo más versículos y más y más y más pasajes en donde Dios promete y en donde Dios cumple. Ahora, hay muchas promesas que todavía no tienen cumplimiento, que son para el futuro, cuando estemos con Él y hayamos dejado la tierra, o cuando Cristo venga otra vez a reinar sobre la tierra, porque Él dice que Él regresa, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que todavía no se cumplen, pero podemos tener la certeza de que Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él ha cumplido siempre, porque no ha habido ninguna falla, porque en ninguna ocasión podemos decir, no, ya, ¿te acuerdas de esa promesa? No la cumplió, entonces ya no podemos confiar en Dios. Pues eso no existe, ¿no? Dejaría de ser Dios, ¿sí? Muy bien, pues entonces, en estas promesas, la más grande, la venida de Dios a la tierra, la vemos en este pasaje de Lucas, y Dios presenta testigos para que sepamos con gran certeza de que efectivamente este evento se llevó a cabo, el evento más importante de la historia. Vamos pues a ver estos dos personajes que fueron testigos de este evento. Entonces vamos a nuestro pasaje aquí de Lucas, en el capítulo 2, para ver el primero de estos testigos. Dice el versículo 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, aquí nos habla de un personaje que no habíamos conocido antes en los pasajes anteriores, y como decía yo, no lo vamos a ver más que en este pasaje y después se va a perder, ¿sí? Pero Dios quiere presentar un testigo más del evento de eventos, el nacimiento de Cristo. Y nos va a decir ciertas cosas acerca de esta persona, Simeón. 5 cosas nos dice en este pasaje acerca de Simeón. La primera de esas cosas es su carácter. ¿Qué clase de persona era este Simeón, que sería un testigo ocular del nacimiento de Cristo, porque vería físicamente a este bebé? Bueno, pues lo podemos encontrar en estos versículos que estamos leyendo. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, fíjate, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Bueno, esta persona era un verdadero judío. Su nombre Simeón, que quiere decir el que oye a Dios, venía inclusive del Antiguo Testamento. Era un nombre muy común en el Antiguo Testamento. ¿Quién me puede decir de dónde venía? A ver, rapidito, ¿alguien? De las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos de Jacob fue Simeón, ¿sí? Entonces él era un verdadero judío, pero eso no es tan importante. Yo creo que lo más importante es su comportamiento interno. Dice la palabra de Dios que él era un hombre justo. Eso no quiere decir que le pagaba bien a sus empleados y les pagaba a tiempo a sus empleados. Bueno, esa era parte de, a veces confundimos esa palabra. Él es un hombre muy justo. Él paga lo que debe pagar y nunca falla y no sé qué. Es más que eso, ¿no? La palabra exacta es justificado. Justificación. Un hombre de fe para con Dios, justo ante Dios. Justificado para con Dios. Dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros somos justos ante Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Romanos 3 dice, no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Entonces nosotros no somos justos ante Dios, al contrario, somos viles pecadores que hemos cometido muchas faltas, mentiras, envidias, intrigas, engaños, qué sé yo, ¿verdad? Entonces estamos muy mal con Dios. Para ser justo ante Dios es venir por fe y apropiarnos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y dice la palabra de Dios que este hombre, Simeón, era un hombre justo. Era un hombre que esperaba la venida del Mesías para poder resolver el problema de su propio pecado, de él, de Simeón, ¿sí? Entonces era un hombre muy cerca de Dios. No solamente dice aquí que era justo, dice también que era piadoso. La palabra exacta en el original es devoto. Una persona que era temerosa de Dios, una persona que oía a Dios, le ponía atención a Dios para ser obediente. Dios, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Cómo me debo de conducir? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer aquí en la tierra para ti? Porque eso es lo único importante. Era un hombre que realmente quería hacer la voluntad de Dios en su propia vida. Por eso era un buen testigo. Era una persona digna de ser un testigo de este acontecimiento, ¿sí? Vamos a leer Gálatas 3:11. Dice Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nosotros nunca podríamos ser justificados ante Dios porque la ley nos condena. De los 10 mandamientos, ¿cuántas veces, Lita, has fallado esos 10 mandamientos? 1 o 2 o 3 veces, ¿verdad? Entonces, por la ley, pues jamás. Es que trato de guardar la ley. No, no es que trates, es que no es tratar, es hacer. Y ninguno de nosotros ha guardado la ley. Nadie. Primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu fuerza todo el tiempo. Jamás. Yo al único que amo es a mí mismo. Y digo que amo a Dios, pura nada, ¿sí? Entonces yo rompo la ley. Yo no estoy justificado ante Dios. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Basado en el sacrificio de Cristo para conmigo, entonces puedo ser justificado ante Dios, ¿sí? Entonces era realmente un verdadero judío de corazón, no judío de lengua para afuera, ¿no? Era un hombre que realmente seguía los caminos de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que dice así: ¿no es judío el que lo hace exteriormente? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces no es cristiano el que dice ser cristiano, ese no es cristiano. Es cristiano el que vive lo que Dios dice debemos hacer. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir seguidor de Cristo, ¿sí? Si yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. ¿Con qué? Con las enseñanzas que Él me da, con los mandamientos que Él me dice que yo siga, ¿sí? Entonces es algo del interior, no es hacer el exterior. No es que te digan, no matarás. Pero ¿cuántos de nosotros hemos matado con los ojos en el corazón? Lo dice aquí en Mateo 5. Aquí en Mateo 5, mira lo que dice, porque se lo está diciendo a los religiosos de ese tiempo. Y les dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
entonces vaya que nosotros hemos matado. Claro que sí, hemos roto ese mandamiento de Dios, Mateo 5, 21 y 22, ¿sí? Entonces es más bien el interior lo que tenemos que tener bien, no el exterior. Bueno, este hombre, Simeón, por lo que vemos aquí, era un hombre que realmente sí era un hombre que vivía las cosas de Dios en su interior. Su carácter, un carácter realmente poderoso para con Dios, podía ser un buen testigo para atestiguar de que el Cristo había nacido. Pero la segunda cosa que vemos en este hombre, Simeón, y que también es muy importante, es su teología. ¿Qué clase de teología tenía este hombre Simeón? Y dice aquí la palabra de Dios que él esperaba la consolación de Israel. Él esperaba al Salvador personal, que viniera a salvarlo a él de sus pecados, así como al Salvador nacional que venía a ser el Salvador de Israel. Que bueno, todo el mundo estaba esperando al Mesías. ¿Cuándo vienes, Mesías? Aquí estamos realmente siendo destruidos por los romanos, se llevan todos nuestros impuestos y ya estamos hartos. ¿Cuándo vienes a restaurar el reino que tú dijiste que ibas a restaurar? El reino de David, ¿sí? Es decir, el Mesías, pero desgraciadamente estaban esperando un Mesías nada más material. Y él venía a ser un Mesías espiritual. Pero Simeón sí estaba buscando a ese Salvador. Él decía, la consolación de Israel está por cumplirse. Viene a consolarnos, porque quiero decirte que Dios es ciertamente un Dios de consolación, ¿o no? ¿Cuántas veces te ha consolado a ti, Mauricio? ¿Cuántas veces has clamado tú en los problemas que enfrentas o esto o lo otro y tú vas a Dios y dices, Dios, ya no puedo? Y Él viene como buen Padre y Él te consuela. Es un Dios de consolación. Israel estaba pasando por muchísimos problemas en ese momento y Él esperaba la consolación de Israel. Esperaba que viniera el Mesías a consolar a su pueblo. Isaías 40, versículos 1 y 2. Isaías 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y bueno, he estado yo leyendo mucho acerca de la historia de los judíos a través de los siglos, y la verdad te das cuenta de, bueno, cómo han sufrido, ¿no? Este versículo, que es una promesa de Dios, consolaos, pueblo mío, no se lo está diciendo nomás a los judíos, como vamos a ver, se lo está diciendo a todo aquel que toma a Dios como el Salvador de su propia vida, ¿sí? Así que vemos a este Simeón con una gran teología que lo mantenía firme, fuerte, a pesar de los problemas que hubiera por allí. La tercera cosa que vemos en este hombre Simeón, y que también es muy bonita el recalcar acerca de su vida, es que estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo dice aquí en el versículo, aquí en Lucas, en el mismo versículo que estamos estudiando, Lucas capítulo 1, versículo 25, dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo es el consolador, el paracleto, las muletas que yo necesito para sostenerme. Cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón tiene al Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo te da la fuerza para seguir adelante, para que confíes en sus promesas, para que estés firme en que Dios es fiel y para tener poder en tu vida, como lo tenía este Simeón. Bueno, pues vemos a Simeón, que es una persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Y por qué tenía que estar llena del Espíritu Santo? Porque si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pues todos son broncas, no tienes poder, no tienes nada en la vida. Estás solo, sin esperanza, sin Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona
de Dios, ¿verdad? Quiere estar en tu corazón y quiere que tú estés lleno de Él. Proverbios 29, dice Proverbios capítulo 20, versículo 9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pues ninguno, ¿no? Ni tiene Salomón que contestarse la pregunta, ¿sí? Es Dios con su Espíritu Santo el que nos lava de todo pecado cuando entras a nuestro corazón, cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros allá en la tierra. Y este hombre Jeremías era un hombre que estaba realmente lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte que hay un gran cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaba sobre algunas personas. Aquí dice con Simeón, ¿verdad? Estaba sobre Simeón. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento a partir de la muerte de Cristo? El Espíritu Santo viene y mora en el creyente. ¿Ah? El Espíritu Santo viene y vive en tu corazón. Ya no está nada más sobre ti, ya está en ti, que es una gran diferencia, porque es el Espíritu Santo el que nos saca adelante de día en día. Una gran promesa del Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 36. Dice el libro de Ezequiel capítulo 36 en el versículo 26. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, esa era una profecía que se iba a cumplir con la venida de este Mesías. Juan capítulo 14, versículo 17, dice Juan 14, 17, en la última parte, dice porque, bueno, lo voy a leer todo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y es el que nos da poder para salir adelante todos los días con seguridad, con fuerza, sabiendo que las promesas de Dios son certeras. Y este hombre Simeón era una persona que le tenía toda la confianza a Dios porque estaba con el Espíritu Santo en su vida. Inclusive, fíjate, aquí sigue el pasaje, aquí de Lucas, en el capítulo 2, y dice más cosas acerca del Espíritu Santo. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Bueno, Simeón tenía un gran privilegio que Dios le había concedido a él. Tú no te vas a morir porque tú vas a ver la llegada del Mesías. Bueno, pues podría ser, ¿cómo? Hemos estado esperando al Mesías por años. Llevamos cuántos miles de años esperando la promesa del Mesías. Y tú dices que en mi generación va a venir el Mesías. Y además dices que yo lo voy a ver con mis propios ojos. Pues qué privilegio tan grande. Él lo creía, ¿eh? ¿Por qué lo creía? Porque las promesas de Dios son certeras. Y el Espíritu Santo se lo había dicho. Tú no te vas a morir hasta que tú veas al Mesías. Bueno, eso lo mantenía vivo todos los días con gran esperanza. Oye, pues no me puedo morir todavía, ya tengo, parece que era un hombre de muy avanzada edad. Pues no me puedo morir. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que yo voy a ver al Mesías que se ha prometido a través de todo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo. Pero hay más. Aquí en el versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo.
Qué coincidencia, ¿no? ¿Tú sabes cuántas personas iban al templo? Cómo estaba lleno de gente todos los días ahí en el templo, en la parte exterior donde sacrificaban a todos los animales y todas las cosas que tenían que hacer ahí en el templo. Y Dios le dijo a Simeón un día muy específico: hoy vas al templo. Oye, no, pero tengo que ir a la tintorería y no sabes las cosas que tengo que hacer. Hoy viene el carpintero y tengo que estar aquí en la casa. Hoy vas a ir al templo. Y él fue al templo. Y no nos dice qué pasó, cómo fue, pero de repente, de una manera circunstancial, que solamente viene por la providencia de Dios, dice que él se topó con un bebé. Y de alguna manera, él sabía que este bebé era el Mesías prometido. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Él dice que él agarró al niño. Los papás venían, José y María, lo vimos la semana pasada, venían a cumplir el rito de la circuncisión. El niño debería ser circuncidado a los 8 días y a que le dieran su nombre, que se iba a llamar Jesús, conforme a lo que el ángel había dicho que fuese, ¿sí? Entonces ellos llegan por ahí, ¿verdad? Ahí van, y de repente este hombre ve a ese bebé y dice: espéreme tantito, por esto vine yo aquí, aquí está. Oh, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No importa. Dice que agarró al niño y bendijo a Dios, sabiendo que esto era lo que Dios le había prometido. 3 cosas hemos visto de Simeón. Hemos visto su carácter, hemos visto su teología, lo que él creía, ¿verdad? Y hemos visto también la llenura que tenía adentro en su corazón, la llenura del Espíritu Santo. Número 4, su proclamación, lo que él le dijo a este niño. Él estaba tan gozoso ahí en el templo que empieza a decir un cántico que se conoce como el Nunc Dimittis. Y mira que no soy muy bueno para las lenguas extranjeras, pero quiere decir ahora Señor, y es muy famoso. Un cántico que él proclama porque está muy contento de que aquello que se le había dicho se está cumpliendo. Y así empieza. Él tomó en sus brazos a este bebé y dijo: ahora Señor. Eso es exactamente como empieza. La proclamación de gratitud de este hombre. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Bueno, número 1, pues vemos que Simeón dice: ahora sí ya puedo morirme. Ahora sí ya puedo irme porque mis ojos han visto a este Mesías que está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Dice: porque mis ojos han visto tu salvación. Él entendía perfectamente a qué venía este Mesías. No venía a poner una nueva religión, no venía a decirnos que fuéramos buenos, no venía a hacer milagros y a sanar gente, a nada de eso venía. Lo hizo, pero no venía a eso. ¿A qué vino? Venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Venía a morir a la cruz. Mis ojos han visto tu salvación, mi salvación. Yo voy a ser salvo, yo voy a poder entrar al cielo porque mis pecados van a ser borrados basado en lo que tú vas a hacer cuando tú crezcas y mueras en una cruz por mí. Lo tenía bien claro, ¿sí? Pero luego dice algo también muy certero y muy escandaloso. Dice: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Cómo? Pero si el Mesías es para los judíos nada más. No es cierto. Ahí es donde los judíos habían fallado. Los judíos iban a ser el predicador para todos los pueblos acerca de Dios, pero no que fuera nada más para ellos, y en eso habían fallado terriblemente. El Mesías era para todos los pueblos, los gentiles, los no judíos. Y es lo que dice él aquí: luz para revelación a los gentiles, gloria
de tu pueblo Israel. Jesús no es para los judíos, Jesús es para todos. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 28? Y esa es una gran buena nueva para cada uno de nosotros, que Jesús realmente es para mí. Déjalo, no importa. Jesús es para mí. Dice, capítulo 3, espérame, Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Lucas, capítulo 24, versículo 47. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Pues es una gran nueva para mí, porque Cristo es mi Salvador. Yo soy judío de espíritu, digamos, ¿no? Porque Cristo es para mí, es para todos, es para todo aquel que quiere. Cristo es mi Salvador personal. Cuando hace 33 años yo fui a esta pequeña reunión, ¿verdad? Y ahí me dijeron que Cristo era mi Salvador y que yo tenía que arreglar el problema de mi pecado, y por eso estaba vacío y por eso estaba con tantas broncas que traía ahí adentro, porque no estaba bien con Dios. Ahí me dijeron, Cristo es para ti. No es para aquel que está allá o para los judíos de no sé cuánto o para el apóstol Pablo. No, Señor, es para ti. Y yo me lo apropié para mí. Qué gran nueva, qué maravillosa, buena nueva que Dios tiene para cada uno de nosotros. Inclusive, fíjate cómo, cuando muere Jesús, todavía los apóstoles no entienden esto y reprenden fuertemente a Pedro, porque se está juntando con los no judíos. Pedro, ¿cómo es posible que tú hayas ido a la casa de un no judío? Tú sabes que eso está mal, ¿no? Y se lo ponen como campeón. Pero luego después dice, no, señores, realmente esto no es lo que dice Dios. Lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 10, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 3. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, versículo 2, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Sí? Pues él les explica que Dios le había dicho que Jesús es para todos, no nada más para los judíos. Y aquí al final de este capítulo 11, en Hechos, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Pues una muy buena nueva de que Cristo es para cada uno de nosotros, mexicanos, chinos, franceses, judíos, no judíos, ¿sí? Para todos, porque Cristo vino a morir por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Qué gran proclamación de este hombre Simeón, que veía las cosas con mucha claridad. Y número 5, acerca de este hombre Simeón, y otra vez, pero ya me estoy pasando de tiempo, su advertencia. Él da una advertencia, porque bueno, qué padre que ya vino el Mesías, estamos regocijándonos con la llegada, el cumplimiento de las profecías, pero tengo una muy fuerte advertencia que por el Espíritu Santo quiero darles a ustedes. Dice el versículo 34, y los bendijo Simeón. Estaba muy contento él, inclusive dice que bendijo a José y a María. Versículo 33, y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Sí, Cristo es siempre muy controversial.
¿Cristo causa rechazo o Cristo causa acercamiento, aceptación, ¿no? No hay indiferencia. Cuando tú hablas de Cristo, no es indiferente la situación. O lo rechazan o lo aceptan. Y así va a ser Cristo. Va a ser caída para muchos. Se van a tropezar en que ellos piensan que el Mesías viene y yo soy el Mesías y no lo van a aceptar. Y me van a matar y me van a crucificar. Va a ser terrible lo que va a pasar conmigo. Pero por otro lado será para levantamiento para muchos, porque si habrá algunos que serán transformados, inclusive van a morir por mí, por el cambio tan espectacular y tan maravilloso de sus vidas al hacer de mí su Salvador. Entonces va a haber, y siempre lo ha habido, a través de los siglos siempre ha habido una verdadera conflicto entre los que rechazan a Cristo y los que aceptan a Cristo. Y bueno, los han matado, los han llevado a los leones y los han quemado en las estacas y bueno, todavía los han apedreado y todavía en estos días oímos de lo que pasa en algunas provincias de México en donde realmente matan a aquellos que tienen a Cristo, ¿no? Porque Cristo sí es una verdadera aceptación o un verdadero rechazo. Y dice el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. María, tú vas a sufrir terriblemente al ver lo que va a pasar con tu Hijo Jesús. Jesús te va, primero que nada, a hacer un lado. Ya no eres mi madre, fuiste mi madre físicamente, pero ya no eres mi madre. Y como lo dicen muchos versículos, en donde ya en su vida pública, Él ya no tiene una liga con su familia, porque Él es el Salvador que vino a salvar a todo el mundo. Por ejemplo, un versículo allá déjame ver, Mateo 12:48, Mateo 12:48, dice Mateo 12:48, 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Sí? Pero después ella misma vería pues la crucifixión de Cristo y pues estuvo al pie mismo de la cruz, viendo lo que estaban haciendo con Jesús. Eso traspasaba realmente su alma. Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sí? Entonces ella pasó por este muy trago amargo y fue traspasada su alma. Y luego Simeón dice una cosa más aquí en este pasaje, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué es lo que estaba revelando el corazón del hombre? Maldad. Vino Dios mismo, hizo milagros. La misma gente que recibió milagros de Jesús estaba diciendo, crucifícale. ¿Sí? Se cumplía lo que dice la palabra de Dios, Juan 3:18 y 19, que la verdad pues solamente revela lo que tiene el corazón del hombre, lo que tiene mi corazón. La gente dice que el hombre es bueno, pues vemos que eso no es cierto. Realmente el hombre es malo, inclusive mató al Mesías cuando vino. Y si regresara hoy en día, ¿qué crees tú que pasara? Lo volverían a matar. ¿Sí? Dice aquí el versículo 18 de Juan 3, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa es la historia. Estaba yo leyendo acerca de la gran guerra, la Primera Guerra Mundial, la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Qué tonto el hombre, ¿verdad? No entiende que el corazón del hombre es solamente maldad.
porque en solamente 20 años ya había otra guerra y peor, ¿sí? Y todavía estamos esperando más, que no se han acabado. ¿Por qué? Porque el hombre es malo, porque el hombre en su corazón solamente tiene maldad. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. Muchas perversidades. Bueno, pues nos vamos a quedar solamente con Simeón. A la pobre Ana la tendremos que desplazar hasta la semana entrante, porque ya se nos está yendo el tiempo de otra testigo que vino también a testiguar del nacimiento de Cristo. Pero ¿qué estamos aprendiendo esta noche? 1, Dios es fiel. 2, Dios tiene promesas y Dios las cumple. Y 3, Dios es para mí. Porque a través de... Yo soy Simeón, si Dios... Yo soy esa persona que tiene un anhelo de tener un Salvador. De tenerlo para mí, para mi vida personal en este siglo XXI, así como Simeón lo tuvo allá cuando nació Jesús hace 2000 años. La gran esperanza es de que Cristo es el Salvador, pero es el Salvador mío. Muy personal, muy práctico. No es alguien que, bueno, es el Salvador del mundo por allá. No. Yo lo necesito todos los días, yo me agarro de Él diario para que Él me saque adelante, y cuando es mi Salvador, Él me asegura la vida eterna, para que yo pase la eternidad con Él. ¿Basado en qué? ¿En que yo fui muy bueno? No, para nada, ¿verdad? En que Él pagó por mis pecados y que ese pago es ahora mío. Por eso Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas de que el problema del hombre está arreglado. Cristo ya lo arregló para que tú puedas entrar al cielo. Vamos pues a orar y a dar gracias por el mensaje que nos da Dios en esta noche. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por la gran esperanza del Mesías. Ese Mesías que vino, pero que está en el corazón de todo aquel que quiere. Y le pide que entre a su corazón, lo cambie, que borre sus pecados, porque ese Mesías pagó por mí. Dios, te doy muchas gracias por ello y me da mucha fuerza para vivir todos los días conforme a tu palabra y saber que el cielo está ya reservado para mí. Yo te pido, Señor, por cualquiera de las personas que están aquí, que no han invitado a Cristo a su corazón, para que sea Él Salvador y Señor. Que lo hagan, que sencillamente le pidan que sea el Salvador, y Él lo es. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Pero las circunstancias fueron tales que José y María no tuvieron otra alternativa, sino que albergarse en ese lugar y que María diera a luz a su bebé en ese lugar. Y sin embargo, siendo el evento más espectacular, más importante de toda la historia de la humanidad, estaba siendo imperceptible, estaba siendo, pues, no notorio al mundo. Era un lugar oscuro, era un lugar apartado, un lugar desconocido. Pues la verdad, en estos momentos, en estos días, tú no tendrías ni siquiera la noción de que Belén existe, si no fuera por el evento que pasó allí. Ni si de otra manera, pues no nació en Nueva York, no nació en París, no, nació en un lugar bastante oscuro, bastante apartado. Y como decíamos la semana pasada, pues Dios no se dignó decirle a los grandes dignatarios de la tierra por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor,
y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada tras... En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Lucas capítulo 2, versículos 25 al 38, titulado Los Testigos 3, celebrado el 20 de octubre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Entonces, en el capítulo 2, en esta ocasión, vamos a ver los siguientes versículos que hemos estado viendo. Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 25, y los voy a leer para que después los desglosemos con cuidado. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado: pasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hemos estado hablando de los testigos que había Dios preparado para el nacimiento de este niño. El evento más grande de la historia se estaba celebrando en esos momentos ahí en Belén de Judea. Había nacido un bebé en un establo, en un comedero de animales, un lugar realmente no digno para que un niño naciera. Tierra que estaban haciendo Dios, que se estaban cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento en este bebé. No se lo dijo a César Augusto en Roma, no se lo dijo a los gobernantes y sumos sacerdotes de Jerusalén, ¿verdad? Pero sí quería que hubiera testigos fieles, testigos confiables, que pudieran hablar con certeza de este evento. Y decíamos que en este capítulo 2 habíamos encontrado ya algunos testigos. En el versículo, hace 2 semanas, hablamos de los testigos de un grupo de pastores que pastoreaba sus ovejas en las vigilias de la noche, allí en las afueras de Jerusalén. Capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran miedo. Dios quería